Para esta sección vamos a estar hablando de Mozart, quien fue el intérprete de la Sinfonía número 40, la cual fue escrita o compuesta en el año 1788. Pero antes que nada vamos a conocer quién fue Mozart. Vamos a comenzar diciendo que Mozart nació en el año 1756 y falleció en 1991. Nació en una familia que, aunque no era completamente adinerada, pues tenía los recursos suficientes para llevar una vida dentro de ciertas comodidades. Su padre era músico y esto fue lo que inculcó en gran medida en que Mozart fuese el músico que logró hacer para la época del clasicismo, que fue en la época en que Mozart se desarrolló como tal. Algo que podemos recalcar y saber de él es que fue su padre quien lo inculcó, quien influenció y quien comenzó esos primeros pasos de enseñanza musical para este hombre. No simplemente fue él, sino que seguido de su padre también estuvo Johann Christian Bach, que pues es el hijo de Bach, y también fue influenciado en gran manera por Haydn. Durante su juventud, pues Mozart acapara fuertemente la atención del público porque pues desde muy temprana edad comenzó a estar involucrado en todo este tema de saber interpretar música, y fue por ello que acapara completamente la atención del público, lo que produce que constantemente él junto con su familia estén en un cambio de lugares, estén viajando mucho, y esto aportó demasiado en su carrera, no simplemente por el hecho de que ya venía con esa habilidad de saber interpretar y de tocar, sino también porque adquiría ese conocimiento de otras costumbres, de otros lugares, de otras personas. Entonces todo eso hizo que Mozart tuviese una particularidad a la hora de empezar a componer. De hecho, hablando de composiciones, pues Mozart es considerado uno de los mayores talentos musicales. Fue una persona que compuso una cantidad de música, de conciertos para piano, de cuartetos de cuerda, de sinfonías, de óperas y de música sacra. Cabe resaltar que Mozart es un compositor que se mueve pues en la época del clasicismo, como se dijo anteriormente, una temporada que comienza eso del año 1750 y culmina alrededor del año 1820. Y fue una época en la que se produjeron demasiados cambios significativos en diversas áreas que por supuesto tuvieron un gran dominio para el desarrollo de la música. Pese a que Mozart había llamado demasiado la atención dentro del público, fue a mediados del año 1772 que él empieza a recibir un atributo monetario por la carrera que venía desarrollando desde que era muy joven, siendo el concertista del arzobispo y director de la orquesta de la corte. Fue allí donde él empieza a dar pues como sus primeros pasos. Sin embargo, él no se queda ahí, él continúa avanzando, estuvo en diversos lugares y empieza después de cierto tiempo a tener muchísima innovación dentro de su música, tanto así que empieza a involucrar una serie de instrumentos que en épocas anteriores pues claramente no se utilizaban, y es aquí donde Mozart de alguna manera empieza a romper ciertos parámetros y empieza a alimentar sus obras con la ayuda de los instrumentos de cuerda, las trompetas, el oboe, también añadió clarinetes, flautas, el fagot, trompetas, timbales, y aunque a él le preocupaba que la gente copiara su música o que simplemente no fuera de su agrado, pues él continuó utilizando cada uno de estos, lo cual enriqueció completamente sus obras y sus composiciones. Y ahora vamos a enfocarnos en la Sinfonía número 40,
que es la que vamos a estar analizando. Un detalle importante es que esta sinfonía hace parte de las 3 últimas sinfonías que Mozart compuso. De hecho, dentro de una cantidad de documentos se dice que Mozart no tuvo la oportunidad de haber tocado esta obra que compuso. Como se dijo en el inicio, esta composición se realizó en el año 1788 y es una de las más grandes obras. De hecho, es bautizada popularmente con este nombre, La Grande, porque es una obra que contiene demasiada emoción, expresividad, tiene dramatismo, sin embargo también tiene demasiada sutileza y muchas características que hacen parte de la época del clasicismo. Así que vamos a conocer un poco más a fondo de la estructura y de las técnicas musicales que componen esta obra musical, la Sinfonía número 40. Para comenzar con el análisis de esta obra, quiero que nos metamos un poco en los zapatos de Mozart en este momento. Sabemos que en el 1789 comenzó la Revolución Francesa, pero como esto no es de tajo, sino que lleva un proceso, y cuando se escribió la obra fue un año antes, en 1788, supongo que estaba todo este acogeo de la Revolución Francesa. Aunque Mozart no estuviera tan metido directamente en eso, pues en este momento le estaba pasando por problemas financieros. Le tocó mudarse con su familia, mantenerla, y a pesar después de su fama, pues aún faltaban varios ingresos para poder mantenerse de una manera estable. Entonces, quiero que nos metamos en sus zapatos y escuchemos la obra con este contexto. Ok, vamos a subdividir ese primer acto en varios puntos. ¿Sí? Comenzaremos con el A1, que lo llamaremos como el protagonista de este acto. ¿Sí? Empezaremos con la tonalidad, que es sol menor, y según los griegos esta tonalidad genera seriedad y preocupación. Aquí ya empezamos con un nuevo tema, que es bastante contrastante al tema principal, al protagonista que ya dijimos. Aquí podemos ver y escuchar, más que todo, escalas y arpegios diferentes a la primera parte, por decirlo así. También esto lo tengo como una parte diferente a las anteriores dos, ya que esto es más bien como un juego de secciones, como veíamos en una clase de pregunta y respuesta. Las secciones serían, proponen un tema las cuerdas y responden las secciones de madera, pero justo después se invierte y proponen las maderas y responden las cuerdas. Okay, el siguiente tema o punto vendría a ser como el puente modulante, ¿sí? Aquí hay dos caminos, o nos devolvemos al inicio o ya nos podemos ir yendo hacia el desarrollo. En esta parte cuenta con cadencias, escalas y arpegios, y quiero que escuchen pues, cómo suena esta parte.
Aquí ya comenzamos con el desarrollo. Notamos que un cambio de ánimo en cómo suenan las cosas. Aquí es donde van a suceder las emociones, muchas emociones, como si estuviéramos viendo una película. En la parte del desarrollo es donde sucede la mayor cantidad de cosas, tomando como protagonista al tema principal, que es el que pusimos como protagonista, el tema A1, por decirlo así. Aquí comenzamos con la reexposición. Aquí se ejecuta lo que ya había sonado antes, pero no se va a ir hacia un desarrollo, por decirlo así, sino que habrán ciertas modificaciones que ya escucharán que nos va a ir llevando a la salida. Quiero que escuchemos cómo en esta parte suena algo más heroico que la primera parte, que era más preocupante. Seguramente esto está en la tonalidad de mi bemol, eh, ya que esta genera esa sensación de heroísmo. Incluso 20 años después, en la tercera sinfonía de Beethoven, que se llama Heroica, está justamente en esa tonalidad de mi bemol. Y aquí ya vamos viendo cómo finaliza este arco, por decirlo así, que vuelve al tema 2 y vuelve a la tonalidad principal después de la celebración de victoria, por decirlo así. Y pues hasta aquí llegaría el análisis de este pedazo de la sinfonía número 40 de Mozart.